Servicios Educativos Integrados al Estado de México, la Dirección de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo, el Departamento de Secundarias Técnicas, Valle de Toluca, a través de la zona escolar número 24 y la Comunidad de Aprendizaje y Colaboración, presentan la conferencia magistral El Marco Curricular 2022 y la Nueva Escuela Mexicana, dictada por el doctor Jorge Servín Jiménez, investigador y divulgador del aprendizaje disruptivo e inteligencia artificial en educación. Esta conferencia tiene como objetivo desarrollar estrategias que permitan vincular y mejorar los procesos en el campo áulico de acuerdo con los principios y orientaciones de la propuesta pedagógica de la Nueva Escuela Mexicana. Para también no llevarnos mucho tiempo, es una situación un tanto densa. Estamos en los análisis de todo este proceso que ya se ha venido desglosando más o menos desde el mes de marzo hacia ahora, en esto que es ya la Nueva Escuela Mexicana de manera muy concreta, pero sobre todo lo que es el Marco Curricular 2022. ¿Qué tenemos hoy para ustedes? Pues quiero resaltar sobre todo 10 puntos importantes de cómo ahora se está configurando la Nueva Escuela Mexicana a partir de esto que fue el acuerdo, que se le conoce el Acuerdo 1408-22. Y cómo ya de alguna manera empieza a tomar forma. Recuerden que ya se está por iniciar, o no sé si haya iniciado, desconozco en este momento, que a lo mejor algunos de ustedes tendrán la oportunidad de trabajar con él, y si no, yo como siempre digo, empezar a prepararnos. Siempre hay un clamor en todo este contacto que tengo por fortuna de estar con los colegas docentes, siempre hay un clamor de decir otra reforma. Apenas le estamos encontrando sentido a esta y viene otra reforma. Indiscutiblemente que así es. Pero también hay que considerar, como dice uno de los grandes autores de reformas a nivel internacional, Michael Phelan, que dice, una reforma no debe durar más allá de 5 años. Y más en esta sociedad del conocimiento. Y es una parte importante de nosotros como docentes estar actualizándonos y estar renovando nuestras prácticas de manera constante y permanente. Entonces, a veces algunos la vemos como una reforma, pues un peso, un tedio, pero yo creo que sería al contrario, una nueva oportunidad de transformarnos, pero sobre todo, transformar a nuestros estudiantes, que creo que esa es la base del trabajo que nosotros tenemos como docentes. Entonces, en esto que va a ser la idea de la Nueva Escuela Mexicana, recuerden que empezaron a nombrarla desde las autoridades oficiales, no había mucha claridad, pero ahora ya lo tenemos. Ya lo tenemos y algo que debemos empezar a resaltar, y creo que es el punto que desde mi perspectiva es necesario que cuidemos, es sobre todo esta idea de formación integral de los estudiantes. ¿Cómo tenemos que llevar a cabo todo este proceso? Nos corresponde por ser docentes. Esa es la idea. Yo siempre he dicho y siempre lo he sostenido tanto a nivel nacional como internacional, no cualquiera puede ser docente. Y algo que reconoce esta reforma es que el docente es transformador. Y entonces debemos creérnoslas. Porque además, como dice Gadotti, un pedagogo y filósofo brasileño, como dice Gadotti, el maestro transforma vidas, es pastor de proyectos, fundador de sueños y sobre todo lleva y esperanza y utopía con los niños. Entonces tenemos un gran trabajo. Y dentro de esto, pues lo importante es precisamente empezar a manejar desde una perspectiva concreta, que ahorita lo voy a comentar, nuevos ámbitos de desarrollo integral en nuestros estudiantes. En todo esto que ustedes pueden ver ahí, lo cognitivo, lo físico, lo estético, lo moral, lo emocional y lo cívico. Es decir, el maestro tiene una gran tarea y sobre ello debe estar desarrollando cada día su trabajo. A partir de ello hay 8 principios importantes que ya todos los conocemos de lo que implica la Nueva Escuela Mexicana. Y hay que empezar a desglosar cada uno de ellos, empezando desde el fomento de la identidad con México. Uno de los aspectos vitales que ahora esta propuesta está manejando es sobre todo
la responsabilidad ciudadana. Cómo formar al ciudadano del siglo XXI para que dé respuesta a tanta problemática que tenemos en nuestras sociedades. Y más aún, que las transforme para bien, porque este es otro de los aspectos que vamos a manejar. Por ello es que uno de los valores es la honestidad, pero sobre todo la participación en la transformación de la sociedad. Igual lo que comentábamos, como docentes transformamos, y esos chicos son los que van a transformar a la sociedad. Decía Paulo Freire, no es la escuela la que transforma la sociedad, es la escuela la que transforma a los chicos y a los jóvenes, adolescentes, adultos, quienes se van a encargar de transformar la sociedad. Y debemos pensar, ¿no? Debemos pensar, estos chicos que hoy tengo en mi aula, ¿cómo los formaré para que sean transformadores en un buen sentido de la sociedad? ¿Cómo los voy a estar formando? ¿A partir de qué? Y es algo de lo que vamos a hablar. También así, un aspecto que es vital y es con el que voy a iniciar, la dignidad humana. Se ha perdido mucho el respeto a la dignidad humana y debemos recuperarlo, tanto para sí mismo como para con los otros. Y esta es la base, este es el sustento de la nueva escuela mexicana. Promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de la paz, respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. A partir de ello, como bien saben, les decía, con estas bases de la nueva escuela mexicana, ahora, recién, ¿no? Hace, ¿qué será?, 2 meses en promedio, se dio a conocer este acuerdo donde se oficializa la nueva propuesta de reforma. El acuerdo 14 del 08 del 22, que está dividido en dos partes concretas. Lo que es el marco curricular y lo que es la estructura curricular. Y son las que explicaré en breve, cada una de ellas, para que no, seguramente ya saben mucho cosas de estas, pero para que vayamos teniéndole sentido a lo que ahora nos corresponde hacer. Veíamos dentro de lo que es la Escuela Nueva Mexicana, que nuevamente este sería el fundamento, los diferentes aspectos que tiene este marco curricular, empezando con la dignidad humana. Posterior a ello, la formación de una nueva ciudadanía. ¿Cómo debe ser el chico que se empiece a formar a partir de este año y la gran mayoría a partir de 2023? El respeto a los derechos humanos, el desarrollo de capacidades. Hablaré sobre capacidades que a lo mejor, si en otro momento, si ustedes me lo permiten, podemos tallerear, porque ahora ya no son competencias, ahora son capacidades. Y tenemos que aprender a manejar un nuevo lenguaje, pero sobre todo, definir nuevas prácticas para desarrollar capacidades. La escuela, ¿cómo se ve? Un proceso importante, la escuela, ¿cómo se ve? Sobre todo en la actualidad, cuando a veces la sociedad a las escuelas les está criticando mucho. Los padres de familia ni se diga. Y luego algunos padres de familia que utilizan la escuela más como guardería que como centro de saber. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acotar estos procesos desde el interior de la escuela hacia afuera? La familia, también lo sabemos, ¿no? Los padres de familia nos exigen mucho, pero cuando deben participar, nunca los encontramos. ¿Qué papel tiene que jugar? Porque, como ya lo dicen algunos autores, ¿no? Sobre todo el expresidente Mujica lo decía, la escuela es el primer lugar donde empiezan a educarse los estudiantes. Y a veces lo olvidamos como familias. Maestros y maestros, hay un reconocimiento que, bueno, no es nueva esta idea de reconocer al maestro, pero veamos este rescate que se hace ahora de los maestros y las maestras. El papel de la tecnología y, por último, el currículum desde la diversidad. Y ahí voy a tocar un aspecto importante, la autonomía curricular, que es necesario que la aprovechemos. Empecemos con el 1, de 10 que voy a manejar, el 1, respeto a la dignidad humana. No es un valor nuevo, es un valor que desde antaño, desde las primeras culturas, los grandes filósofos griegos, por ejemplo, han defendido la dignidad, el dignatae, dicen los latinos. La dignidad, ¿qué me hace ser un sujeto digno? Pero sobre todo, ¿cómo debo trabajar para hacer digna a la otra persona, al otro?
en un mundo tan negro como vivimos ahora, tan encarnizado, ¿no?, como lo vivimos ahora, ¿cómo puedo promover el respeto de la dignidad al otro, a la otra? Es decir, desde una perspectiva de otredad. Y esta es una base importante porque en esto se fundamenta la nueva escuela mexicana. Reconocer la importancia que les digo, ya grandes filósofos han trabajado esta idea. Como diría en algún momento este filósofo alemán, que es muy importante y trascendente, no soy yo mientras no reconozco que tú estás frente a mí. Y esa es una de las partes que a veces se nos olvidó. Veamos lo que tenemos en nuestra sociedad. Veamos lo que ha sucedido aquí en toda esta región y lo que sigue sucediendo. Cuando de pronto ya no se respeta a la otra persona. Cuando de pronto utilizo a la otra persona para yo lograr mis objetivos. Que va desde arrebatarte el celular hasta cosas que seguramente ustedes viven en esta comunidad o en algunas otras de las que compone toda esta región. Entonces, de alguna forma es necesario que rescatemos la esencia de la dignidad. Si voy a trabajar algunas cuestiones, no sé, desde la biología, ¿cómo puedo rescatar el sentido de la dignidad de los sujetos? Si voy a trabajar química, ¿cómo desde ahí puedo rescatar? O algunos de los talleres en tecnología que desarrollamos, ¿cómo desde ahí empiezo a dignificar al estudiante, pero sobre todo a formarle para que dignifique al otro? Y entre todos construyamos esta esencia básica como valor supremo, universal, y que en estos momentos es muy exigible, la dignidad del otro. Por eso es que la clave está en un trabajo sobre la dignidad, para la dignidad con sentido humano. Como diría Terencio con los griegos, soy humano y de lo humano nada me debe ser ajeno. Nada me debe ser ajeno. Preguntémonos un poco, ¿dónde nos olvidamos del otro como ser humano? Pensemos un poco las cuestiones de feminicidios, que nuestro estado es un estado con un alto porcentaje de feminicidios. ¿Cuándo nos olvidamos? Y a lo mejor ahí yo tengo que corresponder mi generación con los que inicié en secundarias. ¿Cuándo nos olvidamos de formar para el respeto a la dignidad de la mujer? Y si no, en estos momentos, ¿qué podemos hacer para que estas nuevas generaciones crezcan en el respeto a la dignidad de la mujer, para que no se cometan esto que vemos pues casi a diario? Por lo tanto, debe ser un valor intrínseco dentro de lo que es la formación de la humanidad. Debe tener un sentido humano sobre todo, y aquí hay una clave concreta: reconociendo y protegiendo al otro. Por lo tanto, debemos formar para la protección del otro, porque la misma sociedad nos llevó hacia un lado más bien de dejar de pensar en el otro, de olvidarnos que soy por el otro que existo, como diría el poeta Paz. No soy yo si no me miro en tu mirada, diría Octavio Paz. Entonces aquí la clave estaría en eso. ¿Cómo voy a respetar al otro y formar para que se respete al otro dentro de lo que es el cuidado y la protección? Nos olvidamos de cuidarnos y de cuidar a los otros. También desde esta perspectiva, pues tendremos que formar para que los niños, jóvenes, adolescentes en su caso, vayan al encuentro de una humanidad. Porque si algo estamos ciertos, si es en la gran mayoría de las sociedades, lo que ahora tenemos es una gran deshumanización. Y véanlo con las noticias de todos los días, que ya aparecen nota roja, nota amarilla diaria. Y esto implicaría entonces relacionarnos con el bienestar humano, el bienestar y el ser humano desde la perspectiva de una propuesta colectiva, que es otra de las bases de trabajo. Segundo aspecto, todo esto no se puede desarrollar si no es en comunidad. Debemos recuperar nuevamente la esencia del comunitas, ¿sí? Del comunitas, es decir, que trabajemos en colectivo,
que nos volvamos a agrupar como grandes comunidades que siempre lo han hecho, ¿no? Siempre ha sido muy importante, pensando siempre en los sujetos y en este proceso. Por lo tanto, aquí la clave es siempre replantear la esencia de que yo trabajo para transformar eso que en la comunidad está sucediendo. Y la comunidad lo debemos sobre todo pensar en un contexto que tiene nuevas exigencias. Y no se reduce solamente a la localidad donde estoy, sino también puede ser el pueblo donde me encuentro, el municipio, el estado, el México completo como país, o la globalidad. Y lo importante es entonces empezar a formar enlazos comunitarios. Y esta es una de las bases que estaré repitiendo durante toda esta charla. Esta es una base importante. Voltear hacia la comunidad. Pensar, si estoy ahí en Ocuilan, ¿no? En algún lugar de Ocuilan, ¿cómo voy a dar respuesta a lo que está sucediendo en esa localidad? Porque la escuela tiene que atender esos procesos. ¿Cómo debo formar para que de pronto no sucedan otras cosas como lo que vemos? Y así en cada una de nuestras escuelas, cada uno de nuestros procesos de trabajo. Por lo tanto, de ahí a la comunidad nos vamos a la escuela. Y ahora, ¿cómo debe ser la escuela? ¿Cómo es entendida la escuela en esta nueva escuela mexicana y concretamente en lo que es el marco curricular común? Primero, un espacio que no está circunscrito a lo que serían los muros que dividen la escuela de otras casas, de otros lugares, donde lo importante es que se hospeden el diálogo de los diferentes saberes. Y ahí entra algo muy interesante. Los saberes no solamente son los que han dictado las ciencias, los saberes son también lo que los chicos traen y que las comunidades nos pueden enseñar, saberes benévolos, no cualquier saber. Por ejemplo, en Ocuilan sucede mucho problema de la tala, de los bosques, de los árboles. ¿Qué podemos aprender de esa situación tan negativa? México tiene una riqueza cultural ancestral enorme, enorme. Tendremos que recuperarla también. Cada una de nuestras comunidades es muy importante. Por lo tanto, aquí en la escuela lo que tenemos que hacer es ahora construir relaciones pedagógicas diferentes a través de lo que los chicos viven en su vida cotidiana. Y aquí hay una clave importante que al ratito lo voy a rescatar, pero lo adelanto. El currículum o la currícula no es lo que viene en planes y programas de estudio. Desde Franklin Bobbitt, allá en 1918, planteó la idea que la propuesta curricular, la mejor propuesta curricular, es lo cotidiano que los estudiantes viven y que se relacione con temáticas definidas en el plan de estudios. Ese es un ámbito que entonces también debemos recuperar. Para ello, por lo tanto, la escuela se va a convertir en aquella institución para formar ciudadanos para el buen vivir y el buen convivir. Ahí está otra de las bases clave. Y esto será a través del manejo de una ciudadanía activa, participativa, que le dé a los chicos la posibilidad de transformarse transformando su comunidad. Algo muy importante, la escuela en algunos momentos, y nosotros como docentes lo hicimos, lo que hizo fue pensar que son chicos pequeños que no tienen mucha idea de cómo cambiar el mundo. Pues yo lo pensaría al revés. Esta generación que ustedes tienen en sus manos, que es la generación centennial, y la generación que viene, la generación alfa, si no las llevamos por un buen camino, lo que nos estamos jugando, y no lo digo yo, lo dicen inmensidad de autores, es la sobrevivencia de la especie humana. Entonces debemos formarlos de una manera diferente, sobre todo en esta idea que puedan aprender a vivir y convivir en una sociedad democrática, construyendo diversas formas de vida comunitaria y sobre todo comprometiéndose con el espacio público.
A partir de ello ya no se busca solo enseñar conocimientos, esa es la idea básica. Ya no es solamente formar conocimientos, terminar con las temáticas o los aprendizajes esperados. Ahora lo que se busca es sobre todo formar estudiantes felices, ciudadanos críticos, emancipados, que puedan tomar cartas en su propio beneficio para vivir en comunidad. Y ya de manera concreta, ya les decía, que construyan relaciones para el bienestar y el buen trato. Aquí hay otra categoría importante de la nueva escuela mexicana, el buen trato. ¿Qué sería el buen trato? Aprender a convivir en comunidad, considerando lo que ya hemos comentado, la dignidad de las otras personas. La cuarta característica, pues bueno, tiene que ver mucho con nosotros, las maestras y los maestros. ¿Qué es lo que nos dice de alguna forma esto? Y resumo cosas muy concretas, no hay más que podremos rescatar, pero sobre todo, desde aquí ya lo podemos hacer notar. Tienen un papel fundamental en la construcción de la ciudadanía. Vean qué bonito. No es solamente aquel que termina con los aprendizajes esperados. No es solamente aquel que rinde informes de lo que hizo sobre cierta actividad. Es aquel que construye una ciudadanía en sus estudiantes. Esa es una cosa maravillosa y es algo que de pronto en las últimas reformas no había estado. Pensemos RIEP 2011, pensemos sobre todo los aprendizajes clave de la reforma 2017. Pero además, y esto es una de las cosas que se rescata importante, nos consideran intelectuales, muy en contra de lo que muchas propuestas habían manejado, que los maestros simplemente éramos técnicos, operadores de planes y programas de estudio. Entonces hay que rescatar esta idea de intelectualidad, como la han manejado muchos autores, desde Henry Giraud, ¿no? Peter McLaren, el mismo Paulo Freire, el docente como intelectual. ¿Qué implica esta idea de intelectualidad? Y vamos nuevamente al sentido que les he venido manejando. No es aquel que tiene muchos saberes ni que piensa y reflexiona mucho. Desde la perspectiva crítica, el intelectual es el que es capaz de transformarse a sí mismo para transformar a los demás. Nuevamente volvemos a esta idea de transformación. También así, pensándolo como aquel que es capaz de formar sujetos para una ciudadanía mundial, solidaria y en un entorno local que se emancipa y desarrolla desde la diversidad. Otro de las grandes tareas que tenemos. Así el maestro, y aquí viene una clave importante que hay que aprovechar, autonomía curricular. El maestro tiene autonomía curricular que la fuimos perdiendo poco a poco, nos fueron desprofesionalizando, porque los maestros en algún momento se nos hizo entender que solamente estábamos para cumplir con lo que el programa o plan de estudios dice. Y el maestro tiene una trascendencia mucho más allá. ¿Qué implica? Sobre todo, que él hace un estudio sobre su ejercicio didáctico. ¿Cómo estamos enseñando? ¿Cómo podemos mejorar? Lamentablemente se ha afirmado por muchos estudios, incluidos los de la SEP. La SEP hace 4 años manejó que todavía hay 3/4 partes de los maestros a nivel nacional que siguen utilizando la clase expositiva como única herramienta. Y no por otra cosa, porque no saben de otras formas didácticas. Y entonces tenemos que replantearnos también nosotros como docentes, ¿cuáles son mis métodos pedagógicos didácticos? ¿Cuáles son mis estrategias que utilizo? ¿Qué tan válidas o qué tan trascendentes pueden ser para lo que el chico está aprendiendo? Y sobre todo, en esto que vamos a considerar más tarde, a partir de un diálogo pedagógico.
Por tanto, la autonomía profesional representa la libertad para que el maestro reinvente la docencia e intercambie experiencias problematizando la realidad. Y ahí viene la clave. El mejor currículum es el que nos da la realidad que se vive todos los días por nuestros estudiantes. Les pongo un ejemplo. En pandemia, muchos de nosotros quisimos agotar, nos desvivimos por querer trabajar lo que eran los aprendizajes esperados de ese momento. Y nos olvidamos de un tema fundamental, que era la pandemia. En los estudios que hicimos, pocos docentes le dedicaron atención, y sobre todo como tema didáctico, a lo que era la pandemia. Porque nos importaba más pensar un poco qué estábamos logrando en el ámbito de los aprendizajes esperados. Sexta característica, las y los estudiantes, que también es vital y va muy de la mano con esta que ya comentábamos. En primer lugar, considerarlos con chicos que tienen la capacidad de incidir, interpretar y transformar el mundo. Y no es el momento, en otra ocasión lo podemos hacer. Tantas experiencias que he logrado analizar de chicos a la edad de ahorita, de que están en la secundaria, que están transformando el mundo, que están transformando sus localidades. Es innumerable. Ustedes seguramente entre sus alumnos tienen chicos que están transformando las cosas. La misma proceso. Entonces hay que verlos como chicos que son capaces de transformar. No pensar que deben tener una licenciatura para poder cambiar las cosas, sino desde ahora pueden hacerlo. Son sujetos de la educación y ahí está la clave. Chicos activos que pueden manejar su agencia. También así deben aprender a autocuidarse por tanta situación tan anómala, ¿no? Recién que platicaba con la maestra Eli, la doctora Eli, me comentaba de alguna situación de las chicas, de algunas chicas de una escuela, de todo lo que han sufrido y de a lo que los lleva a veces esas situaciones de acoso, de cosas que todos lo sabemos, a lo que les lleva a pensar de su propia vida. Entonces vean cómo a veces los maestros nos dedicamos a otras cosas y tenemos a los chicos, a las chicas sufriendo y a veces decimos, mejor ni me meto, eso no me interesa, esa es la incumbencia de otro lado. ¿Cuándo debemos pensar que si no es en la escuela va a ser muy difícil que esas temáticas, esas problemáticas se trabajen fuera de? O se pueden trabajar, pero sin el sentido pedagógico que nosotros le podemos dar. También así son chicos que ejercen el conocimiento y el saber a partir de las diferentes expresiones científicas, tecnológicas y culturales. Y aquí el ámbito de la tecnología, no voy a meter mucho con ello, sé el contexto que vivimos, pero que a veces nos ha impactado muchísimo. Los chicos tienen ahora una adicción muy fuerte a las pantallas. ¿Y qué hacemos? Por lo general, como docentes, muchos lo que hacemos es quitarles, prohibirles el uso de las pantallas, del dispositivo en las escuelas. Pero hasta ahí queda nuestra labor. Nadie, ni maestros ni padres de familia está educando para una ciudadanía digital. Y esto es algo que ya estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no está en la currícula, pero sí está en la problemática diaria de los chicos. Y entonces lo vemos, nos apesumbra muchísimo, nos impacta, pero eso que lo vean los padres de familia. Los chicos batallan mucho con todo lo que conviven, por ejemplo, en Instagram, en TikTok. Todo lo que tienen que ver, pero nadie les enseña cómo manejar ese contenido. Porque nosotros pensamos que son los padres. Pero los padres, les digo, se fueron alejando de las escuelas, no todos, indiscutiblemente, y nos dejan el trabajo pensando que en la escuela tiene que hacerse. Pero como no vienen planes y programas, no me toca ese tema. Entonces, nuevamente, es necesario replantear desde esta perspectiva de autonomía curricular las temáticas a trabajar. Y por último, que ellos tomen conciencia de los problemas relacionados con su colonia, barrio y pueblo, que los conocen. Les doy un ejemplo, no hace mucho trabajaba, hay dos lugares que podemos poner de ejemplo.
trabajaba en una escuela secundaria general allá por el rumbo de Sinacantepec y comentábamos, y aquí está la doctora María Luisa que no me dejará mentir, comentábamos de lo siguiente, que ahorita voy a retomarlo con proyectos. Los maestros quieren trabajar proyectos, porque hicimos un taller sobre proyectos, pero solamente se quieren dedicar a problemáticas concretitas que viven ahí dentro de la escuela. Y ya no se quieren meter con problemas fuera de la escuela. Cuando el mayor impacto está afuera, y sucedió porque, lo comentábamos, desde que uno entraba a esa comunidad, había varios carteles o mantas que decían, si te agarramos te linchamos. Inclusive ahí afuera de la escuela había una. Y nos comentaba un subdirector de ahí y decía, es que el día de ayer agarraron aquí a 2 chicos, a los famosos motorratones, y casi los linchaban. Toda la escuela se dio cuenta de ello. Cosa interesante, en los diferentes equipos que hicimos de maestros, ninguno asumió la problemática de los motorratones. Porque a veces los maestros pensamos que eso no nos corresponde. Pero eso es lo que los chicos viven cotidianamente. Otra de las problemáticas en otra escuela secundaria, el agua. Se quejaban de cómo darle solución a la escasez de agua de ahí de la escuela, sobre todo para los baños. Y por ahí planteaban cómo hacerle para tener más agua y hacían cosas y propuestas muy interesantes. Pero solamente un equipo se atrevió a dilucidar cuál es el problema del agua. El problema del agua es porque los encargados en esa comunidad del agua, si no les das un pequeño dinero, no te sueltan el agua. Es decir, el problema es la corrupción, pero no alcanzamos a ver las cuestiones estructurales y nos quedamos en la cuestión específica. Entonces son las cosas que de pronto debemos considerar con nuestros estudiantes, la toma de conciencia. Y los niños lo decían, ¿no? Y lo decía así un maestro, los chicos saben muy bien que es tal señor delegado al que hay que darle cierto dinero, si no nos suelta el agua. Lo sabemos todos, pero no tratamos pedagógicamente esas problemáticas. Por lo tanto, hay que constituirlos como agentes de su propio proceso educativo. Ya no más, y esta es una clave que maneja esta reforma y que a muchos nos va a doler, ya no más un maestro que enseña, clave importante, el maestro ya no va a llegar a las aulas a enseñar. ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Considerando la pedagogía, va a asistir, a cuidar y a guiar al estudiante. Que ahorita veremos el proceso pedagógico. También así, la clave es sobre todo que haya acciones no para los adultos, sino para que los chicos las pongan en práctica en su comunidad. Por lo tanto, entonces, ¿qué entenderíamos por educación desde la nueva escuela mexicana? Muy concreto, es aquel proceso que contribuye a una construcción de una sociedad democrática, con respeto a la legalidad y sobre todo construyéndola como espacio público. Y de manera muy concreta, lo que requieren las escuelas es basar su trabajo en la colaboración y en el tejido de redes solidarias. Recuperar esta esencia de la solidaridad, no la que nos manejó Carlos Salinas de Gortari con el famoso Pronasol. No, la solidaridad como valor de encuentro y trabajo con los otros. Y en nuestras comunidades tenemos inmensidad de prácticas. Pensemos, bueno, yo no sé, tiene ya muchos años que no trabajo en básica, pero recordemos, y creo que todavía se hace, las famosas faenas. Ese es un encuentro solidario y colectivo. Queríamos construir, a mí me tocó construir en esta parte de Villagrero, bueno, no me tocó a mí, a todos, construir un aula. Teníamos que ir a hacer faena los sábados y los domingos, porque queríamos un aula. Queríamos construir la nueva cancha o el lugar para hacer los honores a la bandera el lunes. Hay que ir a hacer faena. Entonces, recuperar esta esencia de la solidaridad, porque esa es la parte que nuestros ancestros nos enseñaron, que entre todos podemos construir
algo diferente. Entonces la pedagogía debe ser entendida como aquello que se lleva a cabo dentro de las escuelas y la comunidad, donde hay una interdependencia e influencia recíproca para que logremos en nuestros estudiantes la capacidad de que piensen por ellos mismos de forma crítica, sepan problematizar su realidad y construir una sociedad más justa y humana. Esa es la clave de la educación en esta propuesta. Y me parece que es algo loable, es algo que podemos empezar a trabajar. Pensemos cómo está nuestra sociedad, ¿no? Pensemos cómo está nuestra sociedad. ¿Cómo queremos una sociedad mejor? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y me parece que aquí está la clave. Una sociedad más justa y sobre todo más humana. Una sociedad con dignidad. Entonces, la pedagogía es construir estas relaciones desde la escuela para que se pueda lograr e impactar más allá en el aula. El siguiente aspecto, el 8, conocimiento. Entonces, ahora, ¿qué va a ser el conocimiento? Ya no es que el chico domine, por ejemplo, el concepto de la ley de Ohm. Ya no es que el chico nos diga el concepto de lo que es biología. Ahora la idea de conocimiento tiene que ver sobre todo con el hecho de un aprendizaje que impacte desde lo común y para lo común, que convierta el vínculo del mundo cotidiano que viven con lo que se hace en las escuelas y de manera muy concreta que conlleve un reaprendizaje de las formas de vivir en lo común. Por eso les decía, desde lo que yo enseño, ¿no? A lo mejor en el ámbito de lo que es, no sé, alguna otra asignatura, geografía o la historia, desde ese aspecto, cómo llevar a que mi chico ahora sepa vivir en común. Y ahí está una clave importante, formar para la colaboración. Porque los últimos años lo que nos fueron llevando fue a formar para el individualismo. Y que nosotros como docentes lo repetimos. Y vean los dispositivos de UCICAM. En UCICAM no me interesa que todos tengamos posibilidad de participación. Me interesa que yo participe y gane, aunque mi colega no lo haga. Entonces dejamos de pensar en el otro para pensar de manera individualista. Por eso esta propuesta va muy en contra del neoliberalismo, porque el neoliberalismo nos enseñó a competir y no a compartir. Y ahora tenemos que estar no en el ámbito de las competencias, sino en el ámbito de las compartencias. Mejor compartir que competir. Y esa es la base del trabajo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes. De ahí entonces volvemos a lo común que les decía yo, lo iba a estar repitiendo de manera muy fuerte. Es un principio de corresponsabilidad y coparticipación. Todos somos también responsables de lo que está sucediendo. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué es lo que nos correspondió hacer y que de pronto olvidamos para tener este tipo de sociedad tan fuerte? ¿No? Entonces, aquí la clave es cómo nos comprometimos y cómo comprometimos a los estudiantes para que hicieran un proceso de vida diferente. Y de manera muy concreta, ahora lo importante es que los procesos educativos del conocimiento, inspirados en lo común, sobre todo desglosen procesos de apoyo mutuo y solidaridad. Y en algo muy importante que ya en breve comentaré, a través del diálogo. Por eso es que van a encontrar, y ahorita lo voy a comentar, que en esta propuesta ya no hay objetivos, hay diálogos. Ya no hay aprendizajes esperados, hay diálogos. Y entonces como maestros hay que aprender ahora a trabajar mediante diálogos, que esa es la base fundamental. Porque lo central será el diálogo para construir puentes entre el saber y la realidad de los niños. Sí hay temáticas en un plan de estudios, en un programa de estudios. ¿Cómo las voy a relacionar con la vida cotidiana de los estudiantes? Y cierro esta primera parte con las capacidades. Ya les decía, ya no hay competencias.
ahora son capacidades, porque la competencia nos llevaba en una idea, ya lo comenté, de competir, de solamente ver, como decimos, ¿no? Ver para mí mismo, y a veces sobrepasar en contra de otros. Y los maestros también, a los maestros metieron en esa lógica tan denigrante, por eso nos desprofesionalizamos, porque nos olvidamos del colectivo y empezamos a ver desde carrera magisterial allá con Cedillo en el 92, empezamos a ver la posibilidad de que yo pudiera tener y ser algo más que el otro, que mi colega. Entonces aquí la idea es todo lo contrario, hay que formar en capacidades, sobre todo considerando la vida digna de los chicos, considerando cuestiones de salud, integridad física, buena alimentación, desarrollo de sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento de un modo verdaderamente humano. La capacidad es la base. ¿Qué sería entonces esta idea de la capacidad? No es solamente hacer algo, eres capaz de hacer algo, no. Sobre todo tiene que ver con la reflexión crítica acerca de los aspectos de la vida y del vivir en comunidad. Que esa es la base. Todos somos capaces de buscar vivir en comunidad y esa es la esencia de la capacidad. ¿Qué puedo aportar desde mis talentos? ¿Qué puedo aportar desde lo que yo ofrezco hacia la comunidad? Y entonces implica la participación en decisiones políticas, además de reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas. No olvidemos que la educación y la escuela son espacios de ocio, de disfrute. Esa es la esencia básica que se rescata. También de alguna manera incluye que nuestros estudiantes se desarrollen de manera inteligente, sensible y emocional, que ya es algo que siempre hemos manejado, y sobre todo promover que ellos mejoren intelectual, física, ética, estética y afectivamente. Esa es la esencia de capacidad. Hay que cuidar este término, porque el término tiene dos connotaciones muy regionalizadas. Los angloparlantes, por ejemplo en Estados Unidos, tienen la esencia de capacidad en un sentido de saber hacer, muy pragmático. Pero el término es requerido, y ahí yo les invito a que lean a Martha Nussbaum. Este término en la esencia de que yo puedo ofrecer algo para la mejora de mi persona y la mejora de los demás. Entonces hay que tener cuidado con el término. Y llego a la segunda parte, ya para no aburrirlos tanto, la estructura curricular. ¿Cómo está organizado ya? Este es el fundamento, el marco curricular. Ahora la estructura curricular. ¿Cómo lo voy a aterrizar de lleno en el aula? Bueno, esta no es una presentación mía, es de colegas de San Luis Potosí, pero la rescato porque tiene ahí toda una esencia de lo que es la estructura curricular. En primer lugar, les decía, considerar a la comunidad como base importante. Pensemos, ¿no? Si estamos a lo mejor en Tonatico, cómo caracterizamos a la comunidad y cómo podemos trabajar desde ella. A partir de ello viene el perfil de egreso y los rasgos globales del aprendizaje, pero también se desglosan 7 ejes articuladores. 7 ejes articuladores muy importantes: inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, la lectura y la escritura en el acercamiento a las culturas, artes y experiencias estéticas, para considerar la formación integral de los estudiantes. Después de ello vienen los campos formativos, que ahora estaremos trabajando en la idea de campos formativos. Lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano y lo comunitario. Y para ello se han desglosado diferentes fases, ¿sí? Nosotros nos corresponde trabajar en la fase número 6, educación secundaria. No desaparecen los grados escolares, eso hay que dejarlo claro. La fase es considerada como aquel englobamiento que se hace del proceso formativo de los estudiantes. No es una cuestión administrativa.
Y bueno, ya de manera concreta se trabajan los contenidos y saberes a partir de las progresiones del aprendizaje, un término nuevo. Por eso trabajar en fases. ¿Qué progresión de aprendizaje tendremos que desarrollar en secundarias? ¿Y hasta dónde podemos llevar a nuestros estudiantes? Y con lo que son los principios del enfoque didáctico del campo. Eso es lo que engloba de manera general lo que sería la estructura curricular. Veamos rápidamente un poco de ello. Primero, la comunidad. Es el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y hay que insistir sobre ello. Y creo que ya en este momento me imagino que la gran mayoría o todos está pensando cuáles son las problemáticas que plantea mi comunidad. Hay temas tabú que hay que cuidar, ¿no? Que hay que cuidar indiscutiblemente por nuestra integridad física o la de nuestros estudiantes. Por ejemplo, crimen organizado. Que de pronto hay que tener tiempo y tacto para trabajarlo. Pero sobre todo rescatar qué sucede en ese sentido. A partir de ello, recuerden, comunidad no es el lugar donde estoy. Implica lo local, que es donde estoy, sea rural o urbano, lo nacional y lo mundial. Por eso es que hay que también saber establecer diferentes relaciones entre lo que sucede aquí y lo que sucede a nivel global. Como dicen los filósofos, que el bosque no te permita distinguir cada uno de los árboles, pero que los árboles no te dejen ver el bosque en su totalidad. Y esa es parte del tacto pedagógico que tenemos como docentes. Entonces, la clave de la comunidad es que los consideramos como sujetos que se relacionan en un territorio determinado, desde donde hacen construcciones sociales, simbólicas, económicas, históricas, comunes. Y desde donde todos estos procesos son fuente de ideas, contextos y recursos para la educación y el aprendizaje. La mejor currícula es el niño, el joven que tienen ustedes, el adolescente, y todo lo que vive en comunidad. Esa es la mejor currícula. Por eso esta parte de los diagnósticos, que seguramente ahorita están muy metidos en ello, ¿no? Por la cuestión del Consejo Técnico Escolar, también incluye reconocer quién es, cómo es y cómo aprende mi estudiante. No es solamente qué sabe, sino sobre todo quién es y cómo es mi estudiante en la escuela y en la comunidad. Esa es la esencia de lo que cambió en el diagnóstico, no lo que a veces nos presenta Mejor Edu. Entonces hay que replantear una propuesta diferente de diagnóstico. A partir de ello, pues entonces hay que vincular la escuela a la comunidad, en el principio que ya habíamos manejado, vivir juntos y en esto que siempre va a ser muy importante que cuidemos, cuidado mutuo que nos procuramos entre sujetos, cuidarnos entre nosotros. ¿Qué significa esta idea del autocuidado y el cuidado del otro? Respetarle su dignidad, como jovencita, como adolescente, como jovencito, como adolescente, y que se sepan respetar entre ellos. Indiscutiblemente que también hay tensiones, pero ahí lo importante es la clave de cómo llevemos a cabo este proceso. Y esto implica algo que ya habíamos manejado: corresponsabilidad, coparticipación, emancipación, principios de apoyo mutuo y solidaridad anclados en el diálogo. Ese es podríamos decir, el eje vertebrador de toda la propuesta de la nueva escuela mexicana. Una propuesta que se antoja muy social, desde una perspectiva filosófica de lo social. ¿Y cuál es esa perspectiva filosófica? Lo común, visto desde esta perspectiva, sobre todo recuerden, convertir en pregunta el vínculo con el mundo. Y ahí, ahorita lo voy a mencionar, parte importante que Paulo Freire nos manejaba: la pedagogía de la pregunta. Aprender y enseñar a preguntar a nuestros estudiantes. Y es la base. Paulo Freire, aunque se menciona muy poco, cuando uno lo analiza este documento, vemos que está toda la propuesta de Paulo Freire. Yo ahora que he tenido oportunidad de regresar ahí a Normales, les comento a los alumnos que están formando: lean a Paulo Freire.
Y así a ustedes les diría, como docentes, como directivos, volvamos a releer a Paulo Freire. Todavía nos puede ofrecer muchísimo. Por lo tanto, lo importante de lo común es la posibilidad de construir un tejido social o reconstruir el tejido social, que ya lo vemos tan devastado que está en estos momentos, tan devastado ese tejido social que está en esos momentos. Entonces hay que aprender a reconstruirlo. Y este sería un didactema donde tenemos la base del trabajo didáctico de los maestros. Partir de lo común desde la teoría del aprendizaje transformacional, con una metodología de aprendizaje basado en la comunidad y una estrategia de aprendizaje definida por el diálogo. Ahora tenemos que replantear nuestros métodos y es un cambio de paradigma importante, porque si de pronto yo aprendí a lo mejor a trabajar para el desarrollo de aprendizajes significativos, ahora tengo que replantear mi propuesta metodológica. Ya no es el constructivismo. Y entonces tengo que ver qué otra propuesta debo trabajar. Y ahora estaré centrado en la comunidad. Ya no un aprendizaje centrado en el maestro, ya no un aprendizaje centrado en el estudiante, un aprendizaje centrado en la comunidad, donde todos tenemos posibilidad de participación. Ya no es el maestro el que dice qué van a hacer los estudiantes. Ya no es solamente la agencia de los estudiantes para autodeterminarse. Ahora lo importante es involucrar a todos los que están dentro del marco de lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Y aquí es donde recordamos a Paulo Freire, en la idea de que todo acto educativo es un acto político. No político entendido como nos han hecho creer los partidos políticos. Político significa aquel que se cuestiona, critica en relación a su contexto. Esa es la esencia de lo político. Y recordemos tanto a Paulo Freire como a Cornelius Castoriadis, que también está en lo que es la nueva escuela mexicana. La clave es, en esta idea de acto educativo como acto político, transformar la sociedad mediante la concientización crítica y la acción instituyente. Esa es la idea. Acción crítica y sobre todo, concientización crítica, y acción instituyente. ¿Qué significa? Que somos capaces de transformar. Que somos capaces de transformar. Hay que creérnoslas. Que como maestros, y por eso a veces desde el neoliberalismo los maestros son mal vistos. Y bueno, aquí tenemos la Normal de Tenería. Y seguramente muchos de ustedes se formaron en la Normal de Tenería. Los maestros somos capaces de transformar vidas, transformar pueblos, transformar sociedades. Esa es la esencia de un maestro. Si no, no sirve para maestro. Por eso los maestros somos muy utópicos. Y lo decía Freire, maestro que no tiene utopía no sirve para entrar a las aulas, porque todos los días nos levantamos con el afán de hacer algo diferente con nuestros estudiantes, salvo el maestro burócrata, pero todos los días nos encaminamos al trabajo pensando en que puedo hacer algo diferente con mis estudiantes. Y ese es lo principal, porque un maestro que le quitan la esperanza y la utopía, en automático puede ser muy manejable. Y aquí tenemos a la Normal de Tenería, que nos ha enseñado muchísimo sobre estos procesos. Y aquí está la base de lectura con Paulo Freire. Más de una veintena de textos que tiene Paulo Freire y que pueden ustedes trabajarlos descargándolos desde el internet. Tenemos que hacer una relectura de Paulo Freire. Les aconsejo el básico, Pedagogía del Oprimido, porque en el capítulo 3 ahí menciona cómo el maestro debe trabajar desde el diálogo, que es ahora la propuesta que se está de alguna manera socializando de manera muy fuerte. Por lo tanto, lo común y lo comunitario va a ser el horizonte de la formación básica, lo comunitario. Ahí está la SEP en la página número 5 de este acuerdo.
Este es el horizonte de la formación y está planteada a partir de líneas, por eso algunos críticos le hacen mucho eco a esto, desde líneas marxistas, pero reactualizada con los procesos de autores como estos dos que están aquí, que es Christian Laval y Pierre Dardot, autores concretos que han trabajado lo común en la actualidad. Lo común, y solamente lo digo de manera muy rápida, tiene tres acepciones. Lo común, que era la base de organización de las culturas o los pueblos antiguos. Lo común desde la visión marxista, pero lo que se rescata aquí es lo común como trabajo colaborativo, no para adueñarnos de los medios de producción, como diría las propuestas marxistas, sino para beneficiarnos en la dignidad de hombres, o de sujetos, o de mujeres. Esa es la idea de lo común. Y bueno, de alguna manera, pues es una crítica muy fuerte a lo que fue la escuela desde los años 90, una escuela empresarial, que también es importante que lo veamos, porque a veces hasta los maestros nos convirtieron en empresarios de nosotros mismos. Y por eso esta idea que se rescata como Aventura dos Santos de la epistemología del sur, como una base fundamental de reconocernos que somos capaces de instituir y de imaginar otros mundos posibles. Y ahí está el trabajo importante que hacemos como maestros. Por lo tanto, es necesario que nos reconozcamos como sujetos instituyentes con una praxis instituyente. Y de ahí que somos capaces de inventar e instituir nuevas formas prácticas en nuestro trabajo, en nuestra persona y en la misma sociedad. Con ello, voy hacia esto, lo importante de lo común es experimentar acciones que nos beneficien a todos, que nos den la posibilidad de trabajar por todos, para todos y con todos. El fundamento pedagógico no es otro más que el aprendizaje transformacional. Indiscutiblemente que hay grandes teorías que todavía podemos seguir rescatando en su esencia, pero ahora tenemos una nueva teoría y que no es nueva, tiene en promedio 20 años de existencia. Y como maestros nos corresponde estar a la vanguardia de las propuestas en teoría pedagógica. Muchos, les decía, nos anclamos en el constructivismo de los años 90 y 30 años después seguimos manejando esa idea. Tenemos que renovar nuestro paradigma pedagógico y didáctico. Entonces, la idea del aprendizaje transformativo está en el sentido, de que a partir de la comunidad podemos transformar la vida de los sujetos y la vida de la sociedad. Esa es la esencia del aprendizaje transformativo. Es todo un proceso de cómo irlo trabajando para llegar a lo que sería la transformación. Desde rescatar un problema, y pensemos qué problema tienen nuestros chicos en la actualidad. Y a partir de ahí, ese problema, darle un sentido pedagógico y didáctico y desarrollarlo con nuestros estudiantes. Por eso, y ahorita lo veré, el método de proyectos es uno que más se está en este momento instituyendo. A partir de este aprendizaje en la comunidad, que bueno, aquí, quise rescatarlo como tal, podemos rescatar la esencia de lo que se ha hecho en el ámbito de nuestras comunidades, que ya les decía, tiene que ver con el trabajo comunitario. Seguramente ustedes se acuerdan del tequio, de la gozona, de la faena, del fajín, del taquil, de la guelaguetza, de la tanda. Son cuestiones comunitarias. Pero vean cómo una cuestión comunitaria se convierte en una cuestión de negocio. Pensemos en la guelaguetza, que hace poco acaba de pasar. La guelaguetza, en sentido estricto comunitario, significa ofrendar para los otros. Y ahora la guelaguetza es ir a ver qué promoción hay, qué vales hay, ir a consumir. Vean cómo esto ha cambiado, ¿no? Cómo ha cambiado. El fajín, todos conocimos, ya les digo, bueno, seguramente como buenos maestros les ha tocado participar en renovar nuestras escuelas, nuestros espacios. Y hay una parte de sentido comunitario que no hay que perder. Entonces, esa es básicamente la idea de trabajar en esto que es lo comunal. ¿Qué
¿Qué es lo comunal? Y para ello también hay un proceso metodológico, cómo trabajar desde la perspectiva de lo común en las escuelas. Y hay que entonces fundamentar nuestras prácticas, y esto en otro momento lo podemos redefinir. Sobre todo para convertir nuestro espacio escolar en una comunidad de aprendizaje, es decir, que consigue aprendizajes de calidad en todo el alumnado mediante la coparticipación activa de todos. Y la estrategia, cierro un poco ya con esto, y la estrategia didáctica, el diálogo. Ya les decía, ya no hay objetivos, porque el objetivo tenía que ver con una escuela empresarial. El objetivo, de hecho, lo tenemos desde la perspectiva de Frederick Taylor, hace ya más de 110 años, que así trabajan las empresas, con objetivos, con metas. Ustedes lo tienen en su PENSE, en el Programa Escolar de Mejora Continua. Tenemos que replantear esas apuestas, ¿sí? Esas apuestas. Entonces, el aprendizaje esperado es cambiado ahora por diálogos. Y de esto hay también muchísima bibliografía ya. Les decía, base importante, el capítulo 3 de la pedagogía del oprimido de Freire. Y hay muchas propuestas ya en España, en Estados Unidos, Finlandia también tiene su base en el trabajo por diálogos. Aquí no se alcanza a ver, pero este es uno de los libritos que sirvió como base en la reforma de 2014 de Finlandia. Esa es la esencia. Y entonces el diálogo implica sobre todo redefinir algunas propuestas de trabajo con lo que sería el aprendizaje comunitario. Esa sería la idea. Y aquí implicarnos todos como miembros de una comunidad. La mejor forma que hasta el momento se ha desarrollado, y no es nueva, 1918, más de 100 años, aprendizaje basado en proyectos. Pero está aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en la investigación y aprendizaje basado en retos. Que esa sería la mejor forma didáctica de hacerlo. A través de proyectos transversales. Media superior ya está trabajando proyectos transversales. Nosotros podemos también hacerlo y seguramente ya lo están haciendo algunos de ustedes, si no es que todos. Tiene que ver mucho, ya les decía, con la propuesta de Finlandia, de los famosos fenómenos. Ellos le llaman fenómeno, aquí nosotros le llamamos problema comunitario. Los colegas de bachillerato comunitario también trabajan esta propuesta de proyectos comunitarios. Ellos también nos pueden enseñar mucho sobre ello. Singapur también tiene una propuesta muy interesante que se llama menos enseñanza, más aprendizaje, en la idea de que de pronto sean los estudiantes quienes definan sus problemas, como le llamamos aquí, comunitarios. Por ello es que el aprendizaje basado en proyectos puede ser la base importante para un trabajo con esencia comunitaria. Y hay que trabajar proyectos, que esa sería la base. De hecho, el mismo plan de estudios lo maneja. El mejor o la mejor propuesta didáctica es trabajo por proyectos. Y entonces es otra de las posibilidades que tenemos y a lo mejor hasta ya lo desarrollan ustedes. ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se estructura entonces esta propuesta curricular? A través de estos aspectos concretos. Ya les decía, la integración curricular a través ahora de fases y ejes articuladores, la autonomía curricular y profesional del maestro, que el maestro tiene capacidad de replantear las temáticas a partir de lo que con los chicos pueda definir. La comunidad como núcleo integrador de estos procesos de enseñanza-aprendizaje y el derecho humano a la educación de las y los estudiantes. Y bueno, les decía, lo importante es esta idea, que la comunidad sea el núcleo de los procesos educativos. Ya no es tanto el programa de estudios. Y ahí, por ejemplo, los colegas directores van a tener una tarea muy esencial, porque a veces muchos nos fuimos en la idea, les decíamos a los chicos, a los maestros, hay que cumplir con lo que viene en el programa, maestro. Ahora hay que abrir nuevas perspectivas. Relacionar lo que viene en el programa con el proceso comunitario de vida de los estudiantes. Y entonces el aprendizaje se va a ver no como un aprendizaje inerte para pasar exámenes,
sino un aprendizaje como hecho histórico contextual. Y eso implica una nueva forma de evaluar que ya la han de estar trabajando de manera plena. Evaluación formativa. Evaluación formativa, que yo les digo, evaluación formativa viene desde los años 80, 70. La retomamos en RIEP 2011, aprendizajes clave 2017 nos las volvió a retomar y ahora nuevamente. ¿Por qué se retoma evaluación formativa? Porque está más que demostrado a nivel internacional que evaluando de esa forma es posible generar compromiso cognitivo y emocional en los estudiantes y mejorar sus aprendizajes. Nada más que ahí yo les recomiendo ir más allá del libro de Pedro Ravela. Tenemos todavía que subir nivel para encontrarle sentido a la evaluación formativa. Y bueno, con estos campos formativos la clave es que se puedan asociar, Por eso un proyecto que englobe diferentes asignaturas y que englobe diferentes diferentes campos formativos. Una problemática siempre se va a trabajar desde los diferentes campos. En una problemática, la que tú elijas, que sea comunitaria, vas a desarrollar saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, lo humano y lo comunitario y sobre todo lenguajes. Entonces todo eso se implica en la formación integral de nuestros estudiantes. Y bueno, sobre todo cuidando los 7 ejes articuladores, que también van a estar presentes en nuestro desarrollo didáctico, en nuestro desarrollo pedagógico. Los 7 que ya comenté hace ratito, que se implican para mejorar integralmente los aprendizajes y la formación de nuestros estudiantes. Y con esto llego ya a la base concreta de nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar ahora los diferentes procesos didácticos? A partir de estos elementos. Está definido el contenido que siempre debe estar relacionado con la problemática comunitaria. De ahí se desprende el diálogo y ahora lo que buscamos es un aprendizaje dialógico que ya también tiene mucho tiempo que se ha venido trabajando en el ámbito educativo. Definimos cuáles son las progresiones de aprendizaje, una propuesta neozelandesa. La idea de progresiones de aprendizaje, que ellos la están trabajando desde los años 2000. La idea de que ahora el aprendizaje debe ser en una complejidad creciente, Después de ahí las orientaciones didácticas y lo que es la sugerencia de evaluación, que de manera muy concreta la orientación didáctica está no ceñida, pero sí orientada hacia proyectos y las sugerencias de evaluación formativa, que esa es la base. Yo lo manejo de esta forma, en esto que es un árbol, ¿no? La tierra va a ser la comunidad, las raíces son los problemas o temas que desprendemos de la comunidad, el tronco va a ser el proyecto, las ramas es el contenido y las hojas va a ser el diálogo. Entonces hay que aprender con una estrategia dialógica a desarrollar nuestro trabajo. Y ya para cerrar, ¿cuáles son los elementos clave de un proyecto? Primero, partir de un problema y que el problema no sea identificado por nosotros, que surja de los estudiantes. Entonces ahí es donde inicia la fase del diálogo, darle la palabra a los estudiantes. ¿Qué problema podemos trabajar? Después de ello, perfilar qué capacidades se van a desarrollar en ese proyecto, con qué propósito y qué producto final y temporalidad se van a tener que manejar. La temporalidad de un proyecto en promedio, manejan los autores, es de 3-4 semanas mínimo, o hasta 2 meses de trabajo, porque no hay proyectos de un día. También así propiciar la multidisciplinaridad. En el caso del maestro del taller, a lo mejor, no sé, se me ocurre ahorita de herrería, ¿cómo va a participar con el maestro de matemáticas, con el maestro de español, con el maestro de química? ¿Cómo vamos a reunirlos para que puedan encontrarle sentido al proyecto?
Pues esto de alguna manera va a definir los diálogos y las progresiones de aprendizaje, preguntas guías, y aquí no voy a tener mucho, en otro momento lo podemos trabajar. Ahora se trabaja mediante tareas, no las que conocemos que se les dejan para después de la clase. La tarea es una actividad o asignación en la cual los chicos se comprometen para dar cuenta de algo o resolver algo. Esa es una tarea. Entonces, fíjense, y los gringos le llaman, perdón por decirles gringos, le llaman el sweet spot, que significa el darle al clavo al hecho educativo. Y entonces hay que aprender también a definir tareas para que los chicos en equipos colaborativos trabajen en el desarrollo de sus tareas. Y después, recursos materiales didácticos, rúbricas de evaluación, reflexión y compartir. Ahí está la esencia. Y cierro con esto. Recordemos, la clave ahora es desarrollar capacidades, potenciar a nuestros estudiantes para transformarlos. En la idea de compartir, no competir. Por eso es que ahora hablamos de compartencias y de comunalidad. Nos va a costar trabajo, pero es necesario que empecemos a crear una nueva cultura, tanto con los chicos como con los padres de familia. Porque probablemente llegue, como ya han llegado algunos padres, a reclamarnos y nos digan, o a los directores, es que ya me dijo mi hijo que ya el maestro no hace nada, solamente llega y les pone tareas para equipos colaborativos. Porque todavía está la idea que el maestro debe estar parado enfrente del pizarrón y los chicos hablando y hablando toda la clase. Esa idea de escuela, desde mi punto de vista, debe ya quitarse. Y bueno, con esto entonces estaría yo cerrando de manera muy concreta, pues esto que traía para con ustedes. Les dejo mis redes sociales por si gustan seguirme y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a las preguntas correspondientes. Buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Luz María Herrera Barca, de la Técnica 18. Mi pregunta es, entonces, ¿el papel de los docentes es diseñar proyectos o problemas que resuelvan lo que acontece en su contexto y su contenido lo va a adecuar de acuerdo al proyecto? Sí, lo hizo usted muy bien en esta síntesis. Aunque nada más le agregaría ahí la primera parte, que también los chicos coparticipen en este diseño. Esa es clave importante, que el chico se inmiscuya desde definir con ellos la problemática y todo el proceso de trabajo. Entonces, ¿se puede, por ejemplo, en un ciclo escolar realizar 3 o 4 proyectos, claro, pero incluyendo a todas los campos formativos? Así es. Okay. En promedio podrían ser 5 proyectos de 2 meses, o hay quienes trabajan hasta 8 proyectos durante los 10 meses de desarrollo curricular. Ahí depende mucho la profundidad hacia donde queramos llevar el proyecto e ir dando cuenta en cada momento, en ciertos procesos, de lo que los chicos deben entregar. Pero siempre está la idea, que den soluciones de cambio o transformación de la problemática elegida. Así es como se va a desarrollar. Bueno, sin lugar a dudas, el trabajo por proyectos transversales resulta bastante provechoso para una comunidad educativa. Sin lugar a dudas, se elimina a lo mejor hasta carga docente durante el trabajo en el aula, porque pues el alumno es el que gestiona su conocimiento con la guía del docente. En media superior efectivamente es una estrategia que ha funcionado, que se ha llevado desde hace años. Sin embargo, yo lo que veo en educación básica es el tiempo docente para planear esos proyectos. Desafortunadamente no sé si los nuevos planes, la nueva currícula y demás estén considerando esos espacios docentes, porque planear un proyecto transversal con diferentes ámbitos no es lo fácil, ¿no? Yo creo que es la tarea difícil, y en cuanto esté planteada y planeada de manera adecuada, seguramente será de éxito, pero ¿en qué tiempo
podemos nosotros hacerlos. En educación media superior, pues se abrieron a lo mejor espacios en las jornadas de actualización, donde probablemente se nos den esos espacios al inicio del semestre. Pero en educación básica no sé si vaya a cambiar, por ejemplo, la fase intensiva del CTE o la fase ordinaria, para darnos precisamente el margen de trabajo para estos planteamientos, porque no se tienen. Sí. ¿Qué es situación, solución podría haber en ese aspecto? Gracias. Gracias a usted. Precisamente Media Superior nos ha enseñado toda esta posibilidad y con ellos era mucho más difícil. Hemos estado trabajando con colegas desde 2008 en ese sentido y sí hemos visto los cambios importantes que se han generado. Y sobre todo en esta última etapa, del 17 hacia acá, lo primero que hay que cambiar la resistencia, porque muchos docentes, y tiene mucho que ver con esto que decía usted, el tiempo. Muchos docentes decían, yo no tengo tiempo, yo tengo 4 horas, solamente vengo porque además tengo otro trabajo, tengo otra escuela a la que tengo que estar, entonces yo no tengo tiempo. Muchas inercias se relacionaban con ello, pero por fortuna poco a poco se fue desarrollando. Se inició con colegas, a lo mejor si eran, no sé, 10 maestros en un mismo semestre, se inició con 2, con 3, y todos los demás poco a poco se han dado también estos espacios y han contribuido. Se abrió el trabajo colegiado con ellos, que es muy parecido al Consejo Técnico de nosotros, y ahí se ofrece también un margen importante para desarrollar estos proyectos, para analizarlos, para ver cómo están funcionando y para ver cómo renovarlos. Pero sí es posible y sobre todo, aquí una parte importante es que los maestros queramos hacerlo. Ahí está la clave, ¿no? Es voluntad. Yo ahora a lo largo de estos años con los colegas de Media Superior pienso que es cuestión de voluntad y con ello podemos hacer cosas maravillosas. De ahí pueden ustedes retomar mucho con los colegas de Media Superior. Entonces, bueno, más o menos de lo que alcancé a escuchar de lo de los proyectos es muy parecido a lo de las tareas auténticas, que, bueno, aquí la pregunta es, cuando yo leí eso y usted que se ve que sabe más, quisiera que me la resolviera, yo vi que el público destino de la tarea auténtica y lo que le entendí ahorita del proyecto no es solo el alumno, sino que la idea es que el alumno su idea la expanda al mundo. Es decir, que tanto la tarea auténtica no se quede solamente en el aula, ni el proyecto, sino que vaya más allá para que otra persona lo pueda ver o se convierta en una fuente de investigación también para otra persona. Y la otra es, bueno, aquí a lo mejor no le va a gustar a muchos, pero entonces estamos entendiendo, este es mi comentario, que el celular dentro del aula es necesario. Yo como maestro lo considero una fuente de información amplia que tiene el alumno, porque la mayoría de mis colegas estarán de acuerdo, o a lo mejor nada más en mi escuela pasa, que cuando nosotros pedimos al alumno que investigue, normalmente no lo hace. Entonces, si tienes el celular dentro del aula, se convierte en una fuente. Por ejemplo, usar el Google académico dentro del aula para que el alumno se enseñe a investigar ya más en concreto sobre el tema que él quiere. Y claro, tú lo vas a tener que orientar, pero considero, desde mi punto de vista, que el celular es muy importante dentro del aula y que nosotros los maestros normalmente no queremos que lo tengan, porque sabemos que, bueno, se van hacia los juegos y otras cosas, pero que los tenemos que redireccionar hacia cómo usarlos, porque estamos en la 4ª revolución industrial y no podemos hacer de lado que nuestro alumno se vuelva, ¿cómo decirlo?, ignorante ante ese avance tecnológico y queramos que todo siga siendo como cuando nosotros estábamos en la secundaria, a través del libro solamente. Y muchas gracias. Al contrario, precisamente la idea de la tarea auténtica. Hay un texto muy interesante de Grant Wiggins que fue el que propuso toda esta idea de tarea auténtica, que habla sobre lo que ahora tiene que dejar un proyecto. Y dice él, y ahí relacionado con la participación anterior de la maestra, dice él, cuando los proyectos entran al aula, el tiempo se apaga, pero se abren las puertas
del aula y la escuela hacia la localidad. Todo proyecto no es para manejarse en las escuelas. Si no tiene impacto, y lo dijo el mismo Kilpatrick, 1918, si no tiene impacto fuera de la escuela, no es proyecto. He visto, porque me han invitado a diferentes escuelas, donde el proyecto solo se reduce a una exhibición de a lo mejor lo que los chicos lograron como producto, a comentar lo que hicieron. No, el proyecto debe impactar forzosamente en la comunidad. Si no, no es proyecto. Y lo dicen todos los autores que han trabajado toda esta perspectiva. Por eso la idea de tarea auténtica. La idea de lo auténtico, lo decían estos autores de Kilpatrick, implica que esté relacionado con la vida real y que no sea ficticio. De ahí surgió también la evaluación auténtica, de donde se desprendió evaluación formativa. Y lo segundo con las cuestiones de tecnología, ya no lo abordé por cuestiones de tiempo, en otro momento lo podemos hacer. La tecnología es muy importante, es muy importante. Imagínense que en este momento les hubiéramos dicho, ¿saben qué? Antes de entrar ahí hay una cajita y me dejan todos sus celulares. Les aseguro que muchos no lo hubiéramos hecho. Si nosotros no lo hacemos, imagínense los chicos que de pronto nacieron con esa tecnología. Depende mucho del contexto, porque no todos nuestros contextos, hay regiones, zonas donde no hay posibilidades. Pero yo, que soy defensor, como bien dices, de la cuarta revolución industrial, sí soy de la idea que la tecnología entre a las aulas. Imagínense si eliminamos ahorita la computadora y el proyector digital. Y en lugar de le hubiera dicho al doctor Tele, ¿sabes qué? Quiero un pizarrón. Y ahí voy a estar escribiendo. Desde esta parte mínima hasta lo que sería el trabajo con lo que es dispositivos conectados a Internet. Ahí está la apuesta. A muchos no nos gusta, porque así es, ¿no? Y lo podemos ver. De pronto dicen, es que se distraen. Pero yo estoy seguro, y lo vi aquí en el mismo proceso que tuvimos de esta charla, yo vi a muchos de ustedes viendo el celular. Y pienso que no se distrajeron. Porque además la clave es nuevamente darle sentido pedagógico a esto. Antes la palabra del maestro era la única fuente de conocimiento o de información. Llegó el libro de texto y ya fueron dos fuentes. En la actualidad hay miles de fuentes conectados al Internet. Le pregúntenle al chico, ¿dónde lo viste? En TikTok. Oye, ¿y esto cómo lo sabes? Un video de YouTube que el otro día estaba revisando. Lo que debemos hacer los maestros es aliarnos pedagógicamente con todas estas propuestas. Porque si no, estaríamos haciendo un trabajo tipo los luditas. Cuando las máquinas de vapor llegaron a sustituir, por ejemplo, los telares artesanales, hubo un grupo en Inglaterra que se dedicaba a destruir las máquinas de vapor, los famosos luditas, porque decían, no se va a volver a tener la misma productividad, no esto, no lo otro, no aquello. O no nos convirtamos en luditas de la tecnología, al contrario. Pero con esto que ya les decía, formemos en ciudadanía digital. Si está permitido el celular, pero con este fin pedagógico. Y solamente cierro con esto para este comentario. Hace ya algunos años una colega de aquí de la universidad me decía, es que las generaciones de ahora son unos flojos, unos haraganes, unos buenos para, etcétera, etcétera. Muy prejuicioso el asunto. Decía, ya no quieren ni tomar apuntes, lo único que hacen es sacar el celular y tomar foto. Esa es la manera de tomar apuntes ahora. Si en mi tiempo hubiera existido el celular, yo tomaría apuntes así y no estaría corriendo el lápiz. Entonces es necesario que replantemos el sentido pedagógico de todos estos dispositivos. Es un reto que podemos comentar en otro momento. Muchas gracias, maestro. Sí, gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. En primer lugar, lo felicito. Gracias. Y la pregunta es la siguiente, doctor. Sabemos que la educación es política, usted lo confirma. ¿Qué va a pasar si cambia la política?
¿Qué va a pasar con el nuevo currículo? Sí. Gracias. Hay que contextualizar toda esta propuesta. Creo que ya es un arraigo que ahorita solamente se mantiene de manera muy importante por grupos, que lo más importante es que tienen mucho dinero, que son los que sostienen esta educación empresarial neoliberal, porque les conviene a sus intereses. Ustedes saben bien que las propuestas curriculares no surgen en México, surgen desde la OCDE, que es un banco y es el que financia todas las propuestas de los últimos 30 años aquí en México. Ahora la clave está, de pronto llegó alguien y le da una propuesta con sentido diferente. ¿Qué va a suceder si en un futuro llega alguien y nos dice, no, volvemos a lo mismo o lo hacemos de esta otra manera? Creo que la clave es en lo que Paulo Freire decía, formar esa semillita en la cual, aunque se corten unas hojas, el árbol seguirá creciendo. Entonces tenemos esta oportunidad muy importante para hacer florecer los árboles. Decía uno de los grandes autores, Ecónomo, la educación debe servir al florecimiento humano. Entonces ahorita se nos da la oportunidad de hacer florecer a nuestros estudiantes. Y no hay que dejarla perder. Si cambia después, mínimo ya está la semillita sembrada. Algo vendrá. Eso sería mi comentario. Gracias. Buenas tardes. Soy la maestra Margarita de la técnica número 68. Y bueno, doctor Jorge, primero pues agradecerle el que esté compartiendo con nosotros pues el nuevo plan que está por venir, ¿verdad? Y que nosotros como docentes pues tenemos que aplicar. Una situación importante es precisamente que tengamos la mente abierta y estemos con disposición para cambiar, ya que ninguna reforma va a ser posible operarla si no se empieza por el docente. Entonces, no es viene otra y es lo mismo, sino analizar precisamente esas características propias que tiene y pues poder trabajarla, ¿no? En este sentido, pues como docentes nos toca pues modelar con ese ejemplo. Mi duda es la siguiente, se integran de manera diferente los campos curriculares, de acuerdo a lo que ahorita pues nos explicó. Entonces también me imagino que va a haber cambio de asignaturas o movimiento de horas. En este sentido, bueno, en el campo laboral, pues tendrá que haber un reajuste ahora sí al número de horas que se tiene, ¿cierto? O bueno, no sé, esa es mi duda, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Por qué razón? Porque bueno, el trabajo por proyectos, pues desde ahí pudiera empezar, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor un maestro, si hay movimiento de estas asignaturas, pudiera relacionarlo con cada campo formativo. Son nuevas metodologías o a lo mejor metodologías que no hemos estado aplicando, ¿verdad? Las metodologías activas, pero también hay otras que son, por ejemplo, comunidades de aprendizaje, en donde están grupos interactivos, tertulias literarias, etcétera, en donde podríamos trabajar de manera conjunta, pues logro de los nuevos contenidos. Entonces, nada más sería esa mi duda, ¿cómo se van a acomodar nuevamente estas asignaturas? Gracias, doctor. No, gracias a usted. Manejó algo al principio muy interesante y quiero recuperarlo porque es también esencial. Recuerden, estamos ante un cambio de paradigma. Implica cambiar nuestras creencias, muchas de nuestras creencias, nuestros marcos metodológicos, nuestros marcos teóricos, toda una propuesta diferente. A muchos nos gusta, a otros no, pero depende mucho, lo decía usted, de la mentalidad abierta. Lamentablemente, está más que estudiado, muchos o una gran mayoría de los docentes tenemos mentalidad cerrada, no hay mentalidad creciente y hay que darnos esa oportunidad. No porque no lo tengan ustedes, pero estoy seguro que han hecho cosas diferentes a lo que de pronto se pudiera instituir.
Entonces, con esta mentalidad abierta, con esta mentalidad creciente, iniciar una nueva labor. Van a venir cambios administrativos y en ello tiene que ver mucho el proceso laboral. Se va a tener que manejar. Ahí estoy seguro, ¿no?, que los líderes sindicales aquí con ustedes trabajan de manera muy fuerte, y estoy seguro que van a meter mano para ese proceso. Porque hay que entender que el trabajo del maestro no se acaba en la hora, 2 horas que tengo de clase. El trabajo del maestro va mucho más allá. Y les pongo un ejemplo que les decía, Nueva Zelanda, que lamentablemente por cuestiones de idioma no lo conocemos mucho. Conocemos más de Finlandia. Nueva Zelanda, precisamente en educación secundaria, replanteó una reforma laboral con sus maestros para que les contaran las horas que ellos a contraturno trabajan planeando, revisando y evaluando. Entonces, si la reforma retoma algo de Nueva Zelanda, estoy seguro que ahí le echaron ojo. Y también la organización de horarios. Tiene que replantearse la organización de horarios de manera muy fuerte. Habrá que ver cómo podemos readecuar estos procesos de trabajo, porque también la pandemia nos enseñó que mucho trabajo o parte del trabajo se puede hacer desde casa y no forzosamente en las escuelas. Y es una oleada que se viene muy fuerte de cambio por lo que se considera el teletrabajo o trabajo a distancia de los maestros. Y ahí está la propuesta de Nueva Zelanda y algunas regiones de Estados Unidos que a lo mejor identifican muy bien, sobre todo la tejana. Hay maestros que solo van 3 días a la semana a sus escuelas y los otros 2 los hacen desde casa. Pues ahí está una propuesta y podemos recuperar mucho eso. Ese sería mi comentario. Nace este diálogo porque aquí hay docentes de 1 año de servicio hasta 30, 37 y 40 años de servicio. La pregunta clave, desde un panorama general, me gustaría que nos expresara cuáles son los beneficios que han dejado las reformas educativas sobre los planes y programas anteriores desde 1993, 2011 y 2017. Porque esta nueva propuesta, pues apenas estamos iniciando. Seguramente muchos ya no vamos a ver el resultado, pero los nuevos maestros les debemos de dejar claro que esta nueva tarea de los planes tiene que haber resultado de lo que ahorita nos pregona tanto. Gracias. Las reformas anteriores, y ojalá no me escuche muy oficialista, porque esto también lo trabajo en un análisis de política educativa, que es mi línea de investigación, también muy fuerte. Las diferentes reformas desde el sexenio de Miguel de la Madrid tienen un tinte muy concreto neoliberal, en una cuestión básica: formar para la productividad. Es decir, todos íbamos en el sentido de que algún día voy a tener trabajo. Y lo peor, formar para una productividad en la que me pagan mucho menos, porque aquí en México las reformas tenían una tendiente hacia formar capital humano especializado a un nivel técnico. Esta reforma me parece importante porque ahora lo que busca no es formar para la productividad en educación básica, sino lo que busca es formar para la comunalidad, formar para los otros, porque ese parece que fue un error. En bachillerato, indiscutiblemente, aquí en técnica pensemos lo siguiente: la idea de lo técnico, que es básicamente el sentido de que ya con que tengas ciertas habilidades te puedes defender en el mundo. Pero ¿por qué no dar una oportunidad mucho más allá de una habilidad técnica y más de una habilidad súper especializada? Entonces esas reformas lo que legaron fue este mundo tan feo que vivimos, que al menos yo no estoy de acuerdo en lo que estamos viviendo. Y que todos lo sabemos, lo que sucede en nuestras comunidades. Porque la idea era precisamente olvidarnos del otro, de la dignidad del otro.
Por eso esta reforma pienso que tiene mucho que recopilar en el ámbito social y en el ámbito humano. Por eso la apuesta importante. Decía un autor importante, y esto lo rescato de la Alemania nazi. Hay ahí en uno de los grandes cementerios de allá de Alemania, del norte de Alemania, hay una inscripción muy interesante que dice más o menos lo siguiente: niños envenenados por militares formados, mujeres y hombres asesinados por enfermeras y doctores acreditados. Y entonces este prisionero de guerra que lo escribió dice, ahí tenemos que preguntarnos para qué le sirvió su especialización. Y hace un llamado a los maestros y dice, recuerden formar gente humana, no gente especializada. Y ahí está la clave, porque cuando a veces se especializa uno tanto, se olvida de lo humano. Y nuevamente hay que recuperar lo humano. El científico Stephen Hawking, como 10 años antes de fallecer, decía que el mundo del futuro, pues bueno, el mundo de las computadoras, el mundo de la robótica, iba a gobernar en el futuro, ¿no? Ya se avecinan tiempos complicados, una sociedad digitalizada, que hoy se ve precisamente en esto, ¿no? Por ejemplo, para poder accesar a su Face, al YouTube, de su contenido, pues bueno, a través de los códigos QR y esta cuestión. Desafortunadamente, nuestro sistema educativo está muy por abajo de estas cuestiones y que si nosotros no los actualizamos, decía el maestro, el doctor Telésforo, que bueno, hoy la educación es para los jóvenes, los maestros jóvenes tienen un gran compromiso muy fuerte para poder actualizar esta sociedad. Las sociedades nacen, llegan a su cúspide y también tienden a desaparecer, es la naturaleza, creo. ¿Cuál es su punto de vista? Mi pregunta va en relación a esta cuestión. ¿Necesitamos con urgencia actualizarnos para poder enfrentar el futuro que se avecina? Sí. Gracias, maestro. No, gracias a usted. Y manejó algo muy importante que en otro momento lo podemos comentar. El futuro que viene. Estamos hablando de lo humano, pero debemos prepararnos y actualizarnos, como bien dice el maestro, para la siguiente etapa. Una etapa que va a iniciar, al menos lo que hemos visto, en 2030, es decir, en 8 años. La etapa de lo transhumano. Y ahí viene algo muy interesante. ¿Cómo preparar a nuestras generaciones para vivir en un proceso transhumano? Entonces vean cómo debemos actualizarnos de manera práctica y rápida para enfrentar este otro mundo que no es que venga apenas, ya está con nosotros y que tenemos con la tecnología que replantear nuestra propia relación. Les doy un dato concreto que hay que empezar a trabajarlo ya. El metaverso. ¿Cómo podemos darle un sentido pedagógico al metaverso? Que nos va a enseñar procesos diferentes de aprendizaje. Y el metaverso es casi un hecho que va a llegar el próximo año. Y ahí es donde los docentes tenemos que reactualizar todos nuestros procesos. Una ardua labor, pero como siempre digo, por eso somos docentes. Por eso somos docentes, porque tenemos muchas capacidades para enfrentar el mundo. Muchas gracias, maestro.